Aquí está su servidor en la torre más alta del país más propenso a terremotos del mundo. Vean qué tuanis, qué filete lo que me estoy encontrando en medio de la ciudad. Un moai. Lastimosamente este está grafiteado. Quiero que vean cómo luce el mote con huesillo. Esto que viene aquí es el durazno y el trigo. ¿Esto se toma o se come? Resulta que yo iba caminando cada vez adentrándome más en la ciudad de Chile y caminando por la Plaza de Armas andaba tranquilo con la cámara, pero se me acercó la policía y me dijo que mejor guardar las cosas y si era posible que me fuera. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy arrancamos una serie no por cualquier país, sino por el que se dice es uno de los países más estables y prósperos de todo América, una ciudad que encabeza las listas de las mejores ciudades para vivir del mundo. Les estoy hablando de nada más y nada menos que de Chile. Específicamente estamos en Santiago, la capital. Yo tuve que buscar un lugar alto apenas llegué a la ciudad porque resulta que andaba yo caminando tranquilo por ahí y se empezó a despejar y se ven montañas nevadas desde la ciudad. Así que resulta que me encontré este parque increíble que tiene teleférico. Creo que esta es la segunda vez en la vida que nos tuvimos a un teleférico, pero este es un teleférico especial. Por favor, vean la vista a Santiago, que para empezar es una ciudad enorme con más de 6 millones de habitantes. Hoy vamos a recorrer un poquito lo que se pueda de Santiago y además Chile tiene la peculiaridad de que es el país más extenso del planeta Tierra. No hay otro. Estamos hablando de que está al norte limitando con Perú y Bolivia y al sur directamente con la Antártica. No hay nada más que hielo abajo de Chile. Así que dicho esto, amigos míos, empecemos a explorar el país en el que tiembla todos los días. Así como lo oyen, empecemos a explorar la capital de Chile, Santiago. Hueones, hueonas, esto está bien filete, como dicen aquí en Chile. Tengo que decirles que solo he hablado con pocos chilenos, recién vengo llegando. Hace unas horas aterricé, dormí un poquito y salí a explorar, así que estas son mis primeras impresiones reales de este país. Y con hablar con un par de chilenos ya se me están pegando unas palabras y el acento. Tengo que decirles que tienen buen vocabulario por aquí. La polola, la huevada, eso lo usan para todo. Así que probablemente nos vamos a llevar unas palabritas de Chile. Aquí estamos llegando ya a la cumbre del cerro y no es la pura cumbre. Me estoy dando cuenta que lo que hay es una virgen, que es como lo más importante que tiene el cerro, y es la cumbre. Y desde aquí ya se alcanza a ver primero la inmensidad de la ciudad, que da hasta unas montañas que van por allá al fondo, y además se ve una división que no sé yo si hay por aquí hueones o hueonas viéndome, me confirman si lo que se divide es el antiguo Chile, que es como todo bajito, casas bajas, no hay edificios, no hay cosas modernas, se podría decir, o si lo que hay es una división social, qué sé yo, que se dividan los estratos sociales, porque allá vemos que está todo bajito y de aquí para acá arrancan una de rascacielos toda la redonda. Quiero que vean aquí arriba en la cumbre de la Virgen lo que nos estamos encontrando. Este lugar es como un santuario de ofrendas de velas, algo así se llama. Con todo respeto, solo les voy a enseñar que la gente viene aquí y prende la vela como en signo de la esperanza, de la fe, de que la Virgencita les cumpla algo. Y todo esto de aquí, no sé si es también pidiendo por un favor o ya agradeciendo, porque veo muchas placas que dicen gracias, por favor concedido, piden por parejas, piden por niños, piden por un montón de cosas, como pueden ver aquí. Ahora vamos a ir a sumergirnos, a nadar en la ciudad de Santiago, y les puedo decir que al menos ahorita por las zonas que he andado, como que hay muchos espacios verdes así como este dentro de la ciudad. Y lo primero que noté ayer llegando fue algo bien interesante, y es que anoche estaba heladísimo, estábamos como a 8 grados, hoy amanecimos como a 10 grados, pero ya en el día es bien agradable, el clima está casi perfecto, como a 22 grados, y me dijeron que es que estamos en primavera. Yo no sé exactamente qué significa, porque donde yo vivo es o mucha lluvia
o poca lluvia, pero de verdad está demasiado agradable. Esto que estamos pasando es el río Mapocho y es el río principal de Santiago, si no me equivoco. Pasa por gran parte de la ciudad. Creo que después de este puente ya nos adentramos en la jungla de cemento. El tránsito, según lo que he visto, la verdad es que es como bien ordenado, bien respetuoso con los peatones y para nada suena el pito. Eso es hermoso. Y he notado que la verdad el tránsito está bastante fluido. No sé qué pasará en hora pico, si pasará igual que en todas las capitales del mundo, pero al menos ahorita, como pueden ver, fluye bastante bien. Esto en una capital de 6 millones de personas está muy bien. Por cierto, antes de que se arme debate por aquí, aclararles que la temperatura me llamó la atención porque estamos solo como a 570 metros sobre el nivel del mar. No es que Santiago es una ciudad altísima, por eso se me hizo raro que estuviera tan frío. Tiene que estar relacionado probablemente con los Andes que están alrededor o qué sé yo. Vean que tuanis, qué filete lo que me estoy encontrando en medio de la ciudad. Un moai. Lastimosamente este está grafiteado y ya pregunté y este no es original, pero este representa los moais de la isla de Pascua, de la isla de Rapa Nui, uno de los lugares más famosos del mundo, uno de los puntos arqueológicos más importantes del planeta que está aquí en Chile. Sé que es un vuelo larguísimo aquí desde Santiago y de una vez les adelanto, dejen sus Fs en el chat, que estuve buscando vuelos, de verdad, me hubiera encantado visitar los moais originales, la isla de los Rapa Nui. Creo que ese es el nombre original, pero no habían. No sé si será que a la fecha en que estoy grabando esto no los han reactivado o si apenas está en ese proceso. Y además yo creo que son bien caros. Probablemente un motivo para volver, a pesar de que ni siquiera nos hemos ido. Vean qué interesante esto también. Estoy prácticamente en el centro de Santiago, me imagino yo, y me estoy encontrando que los espacios de peatones son enormes, casi del tamaño de los carriles de los carros. Incluso aquí entrando un poquito más en la ciudad es más grande la zona de peatones que el carril de los carros. En esas condiciones es bien agradable caminar por aquí y ahora estamos llegando a una zona en la que me estoy encontrando lo que me parece edificios coloniales, edificios de arquitectura española, y esto que tienen aquí es el Palacio de la Moneda, que obviamente antes de ver el Palacio de la Moneda tenemos que ver ¿cuál es la moneda? ¿Cuál es la moneda que se usa en Chile? Pues la moneda de los hueones es el peso chileno. Esto que tienen aquí son 1000 pesos chilenos y a 1000 pesos se les dice una luca, lo que me imagino que a 20.000 se le dicen 20 lucas, a 50.000, 50 luquitas, así es como le dicen aquí en Chile. Y al momento de grabar este video, el tipo de cambio con respecto al dólar es más o menos de 950 pesos por un dólar. Casi se podría decir que cada 1000 es un dólar, para más fácil. Por ejemplo, 10.000 pesos, casi 10 dólares. Ahora sí, hablemos acerca de este lugar, que este que tienen aquí es el Palacio de la Moneda. Es diferente a la Casa de la Moneda, lo que confunde mi corazón y no entiendo bien la diferencia de cada uno, pero si no me equivoco esta historia es de este. Resulta que antes aquí se fabricaba la moneda, se fabricaban las lucas, pero desde 1846 simplemente es el Palacio de Gobierno. Aquí es donde se toman las decisiones importantes y donde trabaja el presidente, que no sé si ahorita estará por ahí, pero incluso leí que anteriormente ahí vivía. Ya no, ahora solo es un lugar de trabajo, pero antes incluso ahí vivía el presidente de Chile. Ahora vamos a buscar comida, ¿cachai? Que me estoy muriendo de hambre. Ese fue mi pobre intento de acento chileno, que tengo que decirles que de verdad me gusta cómo hablan los chilenos. Hablan como con paz en el interior. Pero lo de buscar comida es real, que me estoy partiendo. Que vean qué bendición. Estaba yo tranquilo caminando por aquí, una calle en la que se consigue de todo, hasta la bebida de Chile. Esta es una de las cosas que más me han recomendado probar en Chile y me la estoy encontrando aquí de entrada. ¿Cómo me dijo que se llama, señora? Mote con huesillo. Se llama mote con huesillo lo que vamos a pedir. Eso es durazno con trigo y jugo helado. Una combinación maquiavélica, básicamente. Vean cómo se ve. Vean cómo se ve esta bebida. Nunca me he tomado algo así. Este mote con huesillo vale una luquita. Son 1000 pesitos chilenos, muchas gracias. Quiero que vean cómo luce el mote con huesillo. Esto que viene aquí es el durazno y el trigo. ¿Esto se toma o se come? Se come y se toma. Las dos, ambas dos. Vamos a agarrarlo con todo. Es un sabor bien dulce, la verdad, y un sabor completamente nuevo. Nunca en mi vida había probado algo así. Y
con este calor, como está frío, delicioso. La verdad es que diferente a lo que parece, porque se ve bien raro esta bebida con todo eso, pero está deliciosa. Incluso podría decir que esto es un buen negocio, porque por una luquita, prácticamente por $1, tomamos, nos refrescamos y todavía nos queda para llenarnos. Con esto matamos la que nos está matando. Amigos, de verdad está bien bonito esto por aquí. Por ejemplo, este lugar se llama Calle Bandera o Paseo Bandera. Al fondo hay un edificio impresionante que se cruza de un lado a otro con un puente, y en esta calle usted consigue de todo también. Esto sí es algo que yo creo que vamos a encontrar en todo el planeta. Aquí no se salva nadie, porque hasta en Europa nos encontramos ventas ambulantes y puestos por todo lado. Vean lo que les decía, este aquí sí es el epicentro del negocio socio, lo que a usted se le ocurra. Incluso ahí estaban vendiendo binoculares, de todo se consigue por aquí. Fresas, mangos, hay ropa de todas las marcas que ustedes quieran. Y aquí les doy una observación, siendo 100% honesto con ustedes, sin ánimos de ofender a nadie. Hay olores potentes a cannabis por aquí. Yo desde hace un rato me siento más feliz de lo normal. Vean esta llegada a la Plaza de Armas, amigos. Esta plaza está hermosa. Yo creo que aquí todo alrededor sí es completamente colonial. Una estatua impresionante. ¡Qué bonito! Vean incluso aquí las letras clásicas, que yo creo que con estas letras dijeron: si ponemos Santiago completo, hay que tapar toda la calle y aquí no pasa nadie. Así que mejor lo abreviamos. No, de verdad que está lindísimo, y algo tienen estas palmeras que hacen verse a todos estos parques todavía mejor. De hecho, estoy escuchando de ese grupo que está ahí con un guía que por aquí tendría que haber un monumento, pero se lo robaron. En teoría, siguiendo esta línea que viene por aquí, al puro final debería estar el kilómetro cero, que efectivamente, como pueden ver, no está. Lo único que hay es un hueco, básicamente. Como pudieron ver, lastimosamente se ganaron el kilómetro cero, pero en teoría a partir de aquí es que se miden todas las distancias oficiales a cualquier punto del país. Amigos, no saben lo que me acaba de pasar. Resulta que ya no puedo seguirles mostrando parte del centro, porque me acaba de pasar lo siguiente. Resulta que yo iba caminando, cada vez adentrándome más en la ciudad de Chile. Como vieron, llegamos a lo que yo creo es el centro, es la Plaza de Armas. Y caminando por la Plaza de Armas andaba tranquilo con la cámara. Les quería enseñar un montón de cosas que habían ahí alrededor, cosas interesantes. Pero se me acercó la policía. Tengo que decir que se me acercó súper amablemente, más bien... Esto no es para quejarme ni mucho menos, les agradezco demasiado, pero se me acercó la policía y me dijo que mejor guardar las cosas y si era posible que me fuera, porque como que esa zona era insegura, que en cualquier momento me podían robar algo, o que también se daba mucho que andan personas en moto. Incluso me dijo que los repartidores de comida, los de delivery, que pasa mucho, que pasan rápido y le quitan las cosas a las personas. Entonces yo andaba pues tranquilo, la verdad, yo lo veía bien seguro, bien agradable, buen clima, entonces andaba caminando con la cámara por todo lado. Entonces, como les digo, gracias por acercarse y decirme eso, pero ya no les puedo enseñar más del centro, entonces obviamente les voy a hacer caso, no me iba a quedar ahí a ver si era cierto. De hecho, que para que vean que no les miento, me parece, yo no sé si quedó grabado, pero al final de que terminamos de hablar, había una persona media extraña que no andaba en sus 5 sentidos, que se me estaba acercando. Ellos inmediatamente lo pararon. Yo creo que tal vez medio se ve ahí de lejos donde lo estaban interrogando. Pero bueno, obviamente esto no se va a acabar aquí, ya que no podemos seguir recorriendo el centro. Los voy a llevar a conocer la segunda torre más alta de todo Latinoamérica, esa que tienen ahí, que le dicen la Costanera Center o la Torre de Santiago. Vamos a ir a subirla. Llegar pues va a ser bastante fácil, porque como pueden ver, no es muy difícil encontrarla. Perros, qué filete se ve desde aquí arriba. Vean la vista a todo Santiago. No sé si logran apreciar por allá al fondo las montañas nevadas. La vista es a 360 grados. Se le puede dar vuelta al edificio y todavía se puede ir un piso más arriba, al punto más alto de todo el edificio. Aquí estamos aproximadamente a 300 metros del suelo, y lo más impresionante de este edificio es que, en serio, mis respetos a
al hueón, no sé si fue un chileno, que se le ocurrió construir esta torre aquí. Porque oigan lo siguiente, resulta que Chile está específicamente en la zona del cinturón de fuego más sísmica de todo el planeta. ¿A quién se le ocurre levantar una torre de 300 metros en el lugar más sísmico del mundo? Incluso aquí arriba, a 300 metros de altura, les va el siguiente dato. Resulta que en Chile se estima que aproximadamente tiembla 3 veces al día, todos los días del año. Obviamente son sismos menores, son sismos pequeños que prácticamente son imperceptibles. Pero por eso existen los memes, por eso están todos los momazos de los chilenos, porque son inmunes a los temblores. Está temblando fuertísimo Puta. en este momento. ¡Güey, puta! Oh my God. ¡Calma, Oh my calma, God. calma! Este es el país más propenso a terremotos del mundo. De hecho, que el terremoto más grande de la historia fue aquí en Chile. Fue como de 9.5 en un lugar que se llama Valdivia en 1960. Y aquí estamos nosotros. Aquí está su servidor en la torre más alta del país más propenso a terremotos del mundo. Ahora, dejemos claro que con esto no quiero meterles miedo. Más bien, por favor, aplausos, aplausos, señores, para el que se le ocurrió levantarlo y para el que lo levantó. El arquitecto que hizo esto teniendo todo eso en cuenta y ha logrado que esto siga aquí. Esto está en pie y aquí estamos nosotros. Por cierto, este mirador que está un piso más arriba del que se llega en ascensor es al aire libre. Está bien arriba al aire libre, pero es al aire libre. Por alguna razón están privando al amor. Esa pareja tiene que fotografiarse sin su corazón porque a alguien probablemente que no está enamorado se le ocurrió quitarles el lugar de la foto. Momento no apto para personas con vértigo. Vamos a ver cómo se ve desde aquí al borde. Vean, todo se ve diminuto desde aquí arriba. Qué increíble, los edificios que antes nos parecían gigantes se ven diminutos. Incluso estoy viendo que hay varios edificios que tienen helipuerto para que lleguen helicópteros arriba. Al parecer no le echan agua al champú los compas. Vean esto, incluso me estoy encontrando que cada zona pues tiene escrito qué zona es. Y resulta que aquí al fondo dice que es la zona de esquí. O sea que allá en esos nevados del fondo se puede esquiar. No puede ser. Eso sí no me lo esperaba, hueones. ¿Qué es esa hueá? ¿Cómo que se puede esquiar? De haber sabido, hubiera ido de fijo. Imagínense qué épico esquiar en Chile. Este es el barrio financiero, grandes rascacielos, una zona bien nice al parecer. Y una constante en todo lo que estamos viendo, que de hecho antes les estuve contando, es que hay bosques y parquecitos y verde por todas partes. Vean qué hermoso. Eso hace que la temperatura sea agradable y que sea tan bonito caminar por aquí. Cordillera de los Andes. Yo sabía que eran los Andes. Vean cómo andamos. Y esta zona yo creo que es mi favorita. Se llama Parque del Bicentenario. Y vean el cerro completamente conservado. Vean la autopista. Vean las montañas del fondo. Y aquí a la pura par, el barrio financiero que vimos al principio. Ahora, a pesar de todo esto hermoso que nos estamos encontrando, vemos que ni esta capital se libra de la contaminación. No sé si no ha logrado apreciar a lo largo de este video, pero cada vez que tenemos vista panorámica de la ciudad, hay un humo, hay algo que parece neblina, que en realidad no es neblina, es el smog, que eso es contaminación básicamente. Ahora, aquí les va algo que yo no me esperaba, que me encontré cuando estaba buscando acerca de este lugar en internet y que es un lado bien oscuro, la verdad, y es que cuando estaban construyendo ese edificio, lastimosamente hubieron personas que lo aprovecharon para lanzarse, para quitarse la vida. Y obviamente, como vieron, ya una vez el edificio terminado, le pusieron barandas, todo con vidrio normal, y a la par está un mall que resulta que se sale por el mall. Para poder salir de aquí, usted entra al mall y sale. Obviamente, táctica de ventas ahí, tiburones de los negocios. Pues resulta que ahora lo que utilizan es el mall, porque el mall es de 6 pisos y aquí lo estoy comprobando. Porque vean la cantidad de seguridad que tienen las barandas. Además de tener vidrio, tienen esta otra reja de metal
afuera. Obviamente este lugar no tiene la culpa de que pase eso, pero lastimosamente sucede. Incluso estuve viendo que las escaleras de más arriba, estas son ya las del último piso, pero las de más arriba también están completamente cerradas. Es algo, como les digo, bien lamentable. Y también este es el centro comercial más grande de Chile. Realmente es enorme. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Primer video en tierras chilenas. Quiero saber qué les pareció esta ciudad. ¿Realmente les parece el Dubái de Latinoamérica? Y si son de Santiago, cuéntenos cómo es vivir aquí. Sinceramente tengo que decirles que a mí me encantó esta ciudad. Demasiado tranquila, muchas zonas verdes, mucho espacio para los peatones. Como les he dicho durante todo el video, se disfruta caminarla. No olviden suscribirse, que se viene una serie sumamente épica por este país. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que tiene pegado cachai, polola y weá.